No juzgues aquello que ves. Y en lugar de eso que te pasa en la vida, verlo como impactos contra objetos sólidos, quiero que empieces a ver esas experiencias que tienes en la vida como impactos con objetos que son líquidos. ¿Qué quiero decir con este concepto? Muy sencillo. Y quiero empezar así un poco más abstracto para que recuerdes la metáfora. Creo que es súper interesante que si estás buscando llegar a descubrir cosas en tu vida, al final, descubrir el elemento, descubrir cuál es tu pasión en tu vida, va de probar muchas cosas, ¿vale? Y para eso tienes que ser alguien súper abierto a probar esas cosas. Mucha gente es reticente a aceptar nuevas experiencias, ¿vale? Y cuando digo que ese objeto, esa nueva experiencia es sólida, es que al contactar contigo y al ser sólida, rebota, no la aceptas. Pero si percibes todas las experiencias, todo eso que descubres en tu vida como objetos líquidos, esos líquidos te acaban invadiendo y te acabas fusionando. Y uno de los requisitos para que suceda esto es la capacidad de no juzgar lo que te ocurre en tu vida y estar abierto a escuchar, a aprender y a interiorizar. ¿Sabes? Uno de los requisitos que son clave para que llegues al concepto que quiero llegar en este vídeo, que es el de personajes redondos, es que tengas la capacidad de creer. ¿De creer en qué? De creer en las personas, de creer en lo que ves, de creer en lo imposible. Y ahora te voy a explicar por qué. Recuerdo cuando estaba haciendo mi espectáculo de magia, que me topaba con varias tipologías de público adulto. Existía un público adulto que tendía a creer más en la magia y había otra tipología de público adulto que tendía a casi no creer en la magia. Sí que es cierto que si pagaban la entrada de teatro, era habitual que fuesen un público que cree en la magia, ¿vale? Y también era habitual que los niños fuesen, en su gran mayoría, como estarás imaginando, del público que suele creer en la magia. ¿Y sabes por qué es eso? Porque yo notaba que ese público adulto que le costaba creer en la magia era un público adulto que era como que si por un momento decidían aplaudir el juego de magia o decidían felicitarme a mí por haberles hecho creer algo imposible, o sea, por haberles mostrado algo que wow, que les había sorprendido, era como que estaban aceptando la posibilidad de que eran tontos porque habían sido engañados. Es decir, había mucha gente que percibía la magia de este grupo de que no acababan de experimentarla del todo porque ellos mismos no se dejaban experimentarla. Era un tipo de público, un tipo de personas que notaban que el juego de magia era un reto, un enigma. ¿Dónde está la trampa? ¿Vale? Y ¿sabes lo que les pasaba? Que se perdían toda la emoción, se perdían todo lo que les podía sacar de su interior, ¿vale? Y fíjate, porque te voy a hacer un paralelismo. Cuando tú vas al cine a ver una película, cuando estás en tu casa viendo una película que te encanta, nunca te llegas a plantear mientras estás viendo la película: esta persona que tengo aquí delante no es Iron Man. Iron Man no existe. Este tío es un actor, ¿vale? Y está interpretando, y ese diálogo se lo ha aprendido, y detrás de la cámara hay un tío que le está indicando. No piensas eso. ¿Sabes por qué? Porque te sumerges en la película. ¿Y sabes por qué te sumerges? Porque lo decides, porque decides creer. Y aquí viene lo bueno, que cuando decides creer, es cuando esa película, esa emoción que te produce el arte o cualquier cosa en tu vida, o una persona, esa emoción que te produce en tu interior, saca a relucir algo que había dentro de ti. ¿Sabes? Bajo mi experiencia te diré que alguien que es reacio a creer, es decir, que no tiene esa capacidad de creer, alguien muy lógico, alguien que se plantea todo, se convierte en un personaje estático, alguien previsible, alguien que siempre es igual, alguien que no evoluciona, porque no deja que entre cierta información nueva a su vida. Y sabes que es una lástima y espero que tú no seas así, pero me gustaría hacer una distinción de dos tipologías de personajes
que creo que son clave a la hora de entender el concepto que te quiero decir en este vídeo. La primera tipología de personajes son los personajes planos y la segunda tipología son los personajes redondos. No sé si recuerdas cuando estudiaste en el colegio, yo al menos lo estudié en clase de lengua, cuando hablábamos de literatura, decíamos que habían dos tipologías de personajes, los planos y los redondos, y los planos eran personajes que durante toda la historia eran personajes iguales, eran personajes que no evolucionaban, personajes que siempre eran de la misma forma. Seguro que si analizas un montón de películas vas a ver ciertos personajes que siempre son iguales, ¿vale? Que no hay ningún cambio en ellos. Suelen ser habituales, curioso, de series cómicas porque conoces mucho al personaje y sabes que más o menos siempre va a reaccionar de la misma forma, ¿no? Pero existen en todas las temáticas, ¿no? Y seguro que ahora, si piensas en la gente que te rodea en tu día a día, podrás también captar qué tipo de personalidad tiene cada uno de tus amigos, de tus conocidos. Y bueno, básicamente ese personaje plano es esa persona que es totalmente previsible, que siempre vas a saber qué va a decir, ¿vale? Y un personaje redondo en contraposición al personaje plano en el mundo del cine, de la literatura, es un personaje que evoluciona durante la historia. Tal vez empiece siendo muy tímido, tal vez haya fracasado al principio y sea un desastre, y poco a poco, y porque va aprendiendo, va evolucionando y por eso lo de redondo, ¿no? Porque al final es como que no es previsible, es ligeramente variable, ¿sabes? Evoluciona a lo largo del tiempo. Y yo creo que al final tú debes ser ese personaje redondo, porque va a decir mucho de ti, no solamente de tu creatividad, de tu originalidad, sino de ese punto de que no sabes por dónde vas a salir ni tú en tu vida, y eso es increíble, porque cuando tienes esta seguridad de ser un personaje redondo, ¿sabes? Yo siempre lo digo, ¿vale? Y ahora termino esta argumentación, pero yo siempre lo digo, que hay gente que no puede parar quieta en la vida. Hay gente que no puede parar quieta, y es la gente que a mí al menos más me gusta, de la cual más me gusta rodearme. Decía Jacques Kerouac, me gusta la gente que arde como fabulosos cohetes, explotando como arañas entre las estrellas. Esa gente imprevisible, esa gente que no para quieta. Y eso es un distintivo de ser un personaje redondo, alguien creativo. Y si eres así, si eres un personaje redondo y estás dispuesto a creer, a evolucionar, a saber que siempre puedes ser mejor, tienes todos los números para encontrar antes que nadie tu pasión y tu sueño, y sobre todo tu misión en la vida. Y me gustaría acabar este vídeo con 3 conceptos clave que yo creo que te pueden inspirar. El primero es, bueno, los 2 primeros son más experiencias personales y el último es un detalle de una película. Yo recuerdo, y aquí viene el primer punto, recuerdo por primera vez la época de mi vida donde empecé a sentir más el miedo al ridículo, ¿vale? Yo de pequeño era alguien que no le daba miedo nada, siempre decía lo que pensaba, era súper líder, era, súper imprevisible, era alguien... Siempre era como el popular de la clase, ¿no? Y de repente recuerdo en tercero de la ESO, con 14, 15 años, que de repente eso como que se vino abajo y era como, empecé a tener miedo de hablar en público, empecé a cortarme más, empecé a ser más tímido. Y fue porque empezó a llegar a mí la noción de miedo al ridículo. Empecé a tener miedo al ridículo. Y, ¿sabes qué? Eso en esa época de mi vida, por suerte no duró mucho tiempo, ¿vale? Al acabar bachillerato ya se me pasó y en la universidad volví a ser el yo de pequeño y obviamente hoy lo soy. Si no, posiblemente, te lo tengo que decir, no te hubieses fijado en mi canal de YouTube porque yo soy así desde pequeño y creo que eso es lo que es algo... Bueno, tampoco quiero hablar mucho de mí, ¿eh? No era el objetivo, pero creo que yo al menos como audiencia lo valoraría de Secretos de la Vida. Alguien que se nota que esa espontaneidad yo es lo que valoro, al menos como audiencia cuando sigo un canal. Y bueno, como te decía, pues la perdí en tercero de la ESO, con 15 años, y fue porque empecé a tener miedo al ridículo, miedo al qué dirán, empecé a ser tímido, me ponía rojo con facilidad cuando hablaban de mí, o
o notaba que podían hablar de mí. Y no te sabría decir muy bien cómo me lo quité. Al menos tampoco lo había pensado antes de grabar este vídeo. Pero bueno, tengo que decirte que en el curso de Reimpulsa tu vida social ahí se habla de todo con detalle. Sí que te puedo decir que algo que me hizo perder ese miedo fue volver a mi esencia de cuando era niño, de cuando no me importaba nada lo que dijeran la gente de mí. Y déjame que te comparta ya el segundo secreto, que también es algo de mi infancia, porque a mi mejor amigo, ¿vale?, que se llama Miki, lo he mencionado antes en un vídeo, recuerdo que cuando íbamos a la escuela de verano, mi amigo tenía mucha imaginación, ¿vale?, mucha más que yo. De hecho, siempre fue una de mis grandes fuentes de inspiración de pequeño. Ahora ya no tengo contacto con él, es una lástima porque era uno de mis grandes amigos de la infancia. Y una de sus características era que tenía una imaginación increíble, hasta tal punto que recuerdo como un niño de nuestra misma edad, cuando le veía imaginándose cosas, siempre jugábamos a imaginarnos personajes de fantasía, le decía en tono despectivo, alucinator, ¿vale? Como, deja de alucinar, eres un alucinator. Fíjate dónde va a parar, porque yo no recuerdo la edad que tendríamos, pero tendríamos como unos 9 o 10 años. Y ese niño que llamó a mi amigo alucinator era un niño que seguramente esa palabra la vio en su casa o seguramente sus padres, y no lo estoy juzgando, solamente lo comento como para que lo puedas entender, le estaban ya inculcando el miedo al ridículo, el hecho de que imaginar era malo. Perdona que te diga, imaginar no es malo. Y cuando eres un niño y no te permiten ni imaginar, debería ser un delito. Ya no de adulto, porque ahí no me meto, pero qué lástima que un niño diga a otro niño alucinator. Es una lástima porque te permite ser un personaje plano toda tu vida, eso. Plano. No vas a evolucionar. Porque si te sales de lo previsible, igual eres un alucinator, ¿vale? Quería compartir esta anécdota porque dice mucho en favor de ser siempre un personaje redondo, que es de lo que estamos hablando aquí. Y también, y me gustaría ya comentar, lo último que, como te he dicho, es un pequeño detalle de la película El Club de los Poetas Muertos. Una película protagonizada por Robin Williams, pero no te voy a hablar aquí de Robin Williams, sino del personaje de Robert Shaw Leonard, que se llama Neil. Es un personaje que adquiere un rol protagonista en la película. Y el padre de Neil, ¿vale? Neil tiene como unos 16, 17 años en la película. El padre de Neil es alguien que no para de inculcarle a su hijo que siempre toque con los pies en el suelo, que nunca se imagine su vida como más allá de lo que se supone que tiene que ser, que es ser un abogado o un banquero, no recuerdo. Y Neil quiere ser actor y su padre, incluso cuando lo ve actuar en una obra de teatro y lo ve, que el público se levanta a aplaudirle, un montón de personas, y lo ovacionan, no cree en él, porque para él, para el padre, eso no es un trabajo de alguien que tiene los pies en el suelo. ¿Y sabes qué? Y esto viene porque el protagonista, del prota, que es el profesor, el protagonizado por Robin Williams, que te he dicho que no hablaría de él, pero creo que es inevitable. Todo viene porque Robin Williams es un profesor que anima a sus alumnos a hacer lo que quieran hacer en la vida, a sacarle todo el meollo a la vida, a vivir el momento presente, pero no únicamente por el placer de la vida, sino para llegar a obtener el disfrute, para llegar a que esos chavales de instituto, y ya sé que es una película, pero creo que yo encuentro inspiración en todos sitios, para llegar a que esos chavales de instituto se conviertan en personas que piensan por ellos mismos. Y ser una persona que piensa por sí mismo es uno de los distintivos más claves, no solo para el éxito y para encontrar tu pasión, sino para poder decir que eres un personaje redondo.